Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia para toda la Iglesia del Señor en este día maravilloso, en este día lleno de fe, en este día lleno de amor y de esperanza, donde nos acercamos con nuestro corazón agradecido con nuestro Padre Celestial, donde nos acercamos con toda nuestra confianza en nuestro Padre amado, dándole gracias a nuestro Padre por ser nuestro Padre soberano, nuestro Padre santo, justo, perfecto, amoroso, benigno. Damos gracias por su amor tan eterno por nosotros sus hijos, y en este día lleno de fe bendecimos a nuestro Padre Celestial. Declaramos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro sustento, Él es nuestro protector, Él es nuestro defensor, que nuestro Padre es nuestra confianza, nuestra seguridad. En este día nos acercamos para tener comunión con nuestro Padre a través del Espíritu Santo y poder expresar a nuestro Padre que nosotros, sus hijos, confiamos en su paternidad, confiamos en su amor, que nosotros, sus hijos, agradecemos todas las obras maravillosas, gloriosas que nuestro Padre ha hecho a través de Cristo, visibles para nosotros, y que hay unas obras invisibles que no vemos, pero también el Padre nos ha bendecido con obras que aún nuestros ojos no ven, pero sabemos que todas las obras de nuestro Padre son para bien, que todo lo que sale de nuestro Padre eterno es para, pensando en bendecir a las criaturas, a sus creados, y mucho más a sus hijos. Por eso lo bendecimos, damos gracias y le pedimos a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre celestial, que nos permita en esta mañana ser alimentados de la palabra, que nos permita ser edificados, perfeccionados, iluminados, regenerados, lavados por medio de la palabra, que su palabra sea emitida en esta mañana para nosotros, sea fluida, y que nosotros podamos tener luz a través del candelero del Maestro, del Espíritu Santo, y podamos con nuestros ojos espirituales poder ver el misterio de Cristo, que nosotros podamos comprender las maravillas inescrutables del Señor Jesús, para que nuestra alma siga deseando, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, sigamos nosotros amando al Señor, y que el amor no se enfríe, porque el Señor Jesús dijo, cuando estuvo encarnado en la tierra, dijo, el amor de muchos se enfriará. Y por eso nosotros hoy le pedimos a nuestro Padre maravilloso que nos guarde este amor, que nos libre de que el amor nuestro se enfríe, que nos ayude a seguir a nosotros haciendo arder este amor, que aunque pasen los días, los meses y los años, mi amor por el Señor, mi amor por Cristo Jesús, cada vez sea más ardiente, cada vez sea un amor más vivificante, que nuestro amor cada vez tenga más denuedo, más avivamiento. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva Timoteo el fuego que está en ti, porque el tiempo, las circunstancias a veces hacen que muchos hijos, muchas personas, el amor por su Padre, el amor por el Señor, entre en una etapa de enfriamiento, entre en una etapa de apagarse, como la iglesia de Éfeso, que había dejado de amar al Señor, aunque hacía obra de fe, su amor se había apagado, se había enfriado. Y por eso le pedimos a nuestro Padre que su palabra nos avive, que su palabra nos haga arder, que su palabra sea luz, vida para nosotros, y que a través del texto que vamos a utilizar, que vamos a usar las Escrituras, por la obra del Espíritu Santo, esa palabra escrita se convierta en una palabra viva, vivificante, una palabra eficaz, que venga y nos dé vida a nuestra alma,
y esa palabra cumpla el propósito para lo cual nuestro Padre la envía en esta mañana para nosotros. Y le decimos sí, amén a su palabra enviada. Le decimos sí, amén a la palabra que Él nos revela para nuestra edificación. Y vamos a oírla con fe. Por eso dice el escritor que la palabra hay que oírla con fe. Dice, mira cómo oís. Hay que oír con fe. Y con fe vamos a oírla y a leerla. Los que la tienen, estamos en el Salmo 148. Y el Salmo 148 dice en el nombre del Señor: alabad a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes, todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien amados, tenemos nuestro espíritu del Salmo 148. El Salmo 148 expresado por un hombre que tiene una comunión profunda con Dios en un pacto anterior al nuestro. Vamos a ver las verdades que este salmista expresó, porque este libro, las Escrituras, también conocida como la Biblia, la Santa Biblia, como el libro sagrado, pues este libro al del cual Jesús llamó las Escrituras, este libro contiene verdades. Este libro contiene verdades espirituales. Este libro está lleno de verdades. Y este salmista, lo que expresa quedó registrado en este libro. ¿Por qué quedó registrado? Porque lo que él expresa son verdades espirituales, son verdades de Dios. Entonces por eso está escrito. Esto que él canta hace parte del contenido de la verdad de Dios. Entonces por eso el libro, cuando nosotros venimos a las Escrituras, vamos a encontrarnos con verdades de Dios, verdades espirituales, verdades que necesito saber en mi espíritu. Por eso está lleno de verdades el libro, hasta que llega la fuente de la verdad, la verdad que completa todo, que es Cristo Jesús. Por eso digo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Pero todo lo que está acá es verdad. Por eso se dice que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es verdad. Pero estas verdades que vamos a encontrar, hay unas verdades que están en un pacto llamado el Antiguo Pacto. Esas verdades están antes de que se hiciera visible Cristo Jesús. Entonces estas verdades que estos hombres emitieron antes de que Cristo se hiciera visible, porque Cristo siempre ha existido, siempre ha sido,
porque Él es el verbo de Dios y siempre ha sido con Dios y ha estado al lado de Dios y son uno con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Siempre el verbo ha estado, el Hijo ha estado, solo que Él estuvo desde el principio en otra forma. Y cuando vino en forma de hombre, en forma de criatura, en forma de tiempo, en forma de ser, de carne y sangre, llamado Jesús, Él viene y manifiesta la verdad completa. Entonces, estas verdades que estos hombres emitieron sí son verdad, pero la verdad incompleta. No significa que cuando venga Cristo esto no sea verdad, esto sigue siendo verdad. La palabra de Dios, sea en el antiguo pacto o sea en el nuevo pacto, siempre es verdad. Solo que las del antiguo pacto están incompletas. Y cuando viene Cristo, completa la verdad. Eso es. Es como cuando tú eras niño, tenías unas verdades, pero cuando eres adulto, completa tus verdades. Porque depende de tu etapa de edad. Lo mismo acá, depende de la manifestación de Cristo. Estas verdades que dice el salmista son verdades absolutas y son legales. Y viene Cristo y las completa, las complementa. Por eso Cristo es lo que complementa toda la verdad de Dios. Es que dice el salmista, algo muy hermoso, algo que él dice que deben hacer todas las criaturas creadas por Dios. ¿Qué deben hacer todas las criaturas creadas por Dios? Alabar al Creador. En este salmo el salmista está reconociendo que hay un solo creador de millares de criaturas y que a las millares de criaturas, independientemente de la diferencia de su forma, su apariencia, de los distintos géneros, independientemente de lo que fue creado arriba en los cielos, abajo en la tierra, en los abismos, en el aire, en el firmamento, él dice una verdad. Todos los millares de criaturas, de seres creados, de los seres vivientes, de todo lo que hay en el universo, tiene un creador, una fuente creadora, y se llama Jehová Dios, el Dios que Israel empezó a conocer una vez que Dios se acercó a ellos. Por eso dice, ¿quién conoce a este Dios? Dice, el pueblo que se acercó a Dios. Pero este pueblo no se acercó a Dios porque este pueblo quiso. Este pueblo se acercó a Dios porque Dios se acercó primero a ellos. Dios se acercó a Adán, Dios se acercó a Abel, Dios se acercó a Noé. Fue Dios el que se acercó a los hombres con los cuales fue llamando a Israel. Dios se acercó a Abraham, lo visitó y dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y ven conmigo. Entonces Dios se acercó a ellos para darse a conocer, pero igual como Dios se dio a conocer en ellos antes de Jesús, lo que ellos conocieron de Dios está incompleto. Las verdades que ellos conocieron de Dios están incompletas. No que no sean verdad. Todo lo que Israel, los sacerdotes, todo lo que estos hombres, profetas, salmistas, expresaron de Dios es verdad, pero es verdad incompleta. Es decir, falta la parte postrera. Esta primera parte es la primera verdad. Y cuando viene Cristo, Cristo trae la verdad postrera. Y siempre la verdad postrera es mayor que la verdad primera. Es más grande. Pero esto es verdad. Lo que dicen los profetas, lo que dicen los patriarcas, lo que dijeron los reyes como David, es verdad. Es una verdad de Dios. Okay, eso lo debemos tener muy consolidado en nuestro espíritu. Es verdad. No significa que cuando viene Cristo esto no es verdad. Esto sigue siendo verdad. ¿Qué verdad? Que hay un solo creador. Está diciendo, alaben al Creador, alaben a Jehová. ¿Quién es? Y menciona en un corto salmo el resumen de todas las criaturas. Dice, todos los ángeles, los ejércitos de los cielos, la sol, la luna, las estrellas, el granizo, el viento, los cielos de los cielos, el firmamento. Bueno, todo lo que hasta allí David conocía como por ciencia que hay, porque hoy ya por ciencia el hombre conoce que hay más cosas en el universo, las llama por nombre, constelaciones, tiene más información de cosas creadas.
Hoy, porque también el hombre lo ha conocido por ciencia, que hay muchos más seres que habitan el universo, tanto en el firmamento como en la tierra. Entonces David, lo que conocía, su entendimiento que había creado, dice: todo lo creado y aún lo que no conozco que esté creado, que sé que existen más cosas, deben hacer una sola cosa todos. No importa su jerarquía, no importa su forma, no importa que unos fueron creados de barro, otros fueron creados de oro, otros fueron creados de aire, de fuego, no importa dónde lo sacaron, no importa su función, si algunos tienen una función muy elevada como príncipes, como reyes, hasta un niño, una doncella, no importa su función, su jerarquía, su forma, su apariencia, el ingrediente de donde lo hicieron, no interesa. El resumen es: todo lo creado, todo lo que respira, incluso dice el salmista en otro salmo, dice: todo lo que respira, lo que vive, lo que tiene vida, debe hacer una cosa. ¿Qué cosa? Alabar a su creador. Todo. Los ángeles, entonces empieza desde arriba, empieza diciendo: ángeles, ustedes deben alabar a Jehová Dios. Y los ángeles alaban al Señor. Nos lo dice más adelante la Escritura, nos revela en Apocalipsis, cuando Dios le revela, el Señor Jesucristo le revela a Juan una visión, le reveló a los ángeles alabando al Señor las 24 horas. Los ángeles hacen esto. Entonces el salmista, ¿qué dice? Los ángeles, aunque se ven poderosos, aunque los hombres siempre han visto que los ángeles son seres con poderes, dice: aunque son poderosos, los ángeles alaban al Creador, deben alabar a su Creador, porque aunque son ángeles, tienen poder, alguien los creó. ¿Y quién los creó? Jehová Dios, el Dios que se apareció a Israel, que se reveló a Israel, el Dios que conoció a Israel. Ese Dios fue el que creó a los ángeles, fue el que creó las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, el ejército de los cielos. Es una verdad que está expresando el salmista. Y sí, lo sabemos porque Moisés también lo dijo antes de este salmista. Moisés dijo que Dios terminó de hacer el ejército de los cielos por allí en Génesis 2:1-2:2. Después del sexto día dice: y terminó Dios de recobrar todos los cielos, de hacer todas las cosas del cielo y la tierra, y formó el ejército de los cielos. Entonces ya también Moisés sabía de todo lo que Dios ha creado, una verdad. Pero aquí, ¿qué dice el salmista? Una verdad primera: Dios es el creador de todo lo que vive, de todo lo que respire, de todo lo que tiene vida. El autor es Dios, se llama Jehová. Y luego nos dice: ¿qué debemos hacer al recibir esa verdad? ¿Qué debo yo hacer al aceptar esa verdad? De lo primero que yo hacer es aceptar esa verdad. Aceptar que mi creador no es mi papá y mi mamá, que mi creador no es un experimento científico de la ciencia, que mi creador no es una ocurrencia de los elementos de la naturaleza. No, yo debo aceptar la verdad. ¿Cuál verdad? Espiritual, y que sigue siendo verdad hoy y siempre, eternamente. Yo tengo un creador divino, tengo alguien que me creó a mí como creó a los millares de seres vivientes, el mismo que creó los ángeles, el mismo que creó los monstruos marinos, el mismo que creó las aves, el mismo que creó todas las rocas, la montaña, la lumbrera, me creó a mí también y a ti también. Tenemos el mismo creador. ¿Qué tenemos en común todo lo que vive y respira? Que tenemos una sola fuente de creación, un solo creador. Nos creó a todos, nos hizo vivir. Y por eso el salmista allí dice: deben aceptar esa verdad, que tenemos un creador. Y es una verdad que debe aceptar todo ser humano, niños, niñas, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, todos, animales, plantas, ángeles, todo lo creado, aceptar la verdad. ¿Quién nos creó? De la verdad absoluta, la verdad completa es que nos creó Jehová Dios. Él nos creó, Yahweh, el que se presentó a Moisés, el que se presentó a Abraham, el que se presentó a Isaac, el que se presentó a Jacob. Ese mismo Jehová Dios que luego vino y se presentó por medio de Jesús, es donde hizo la mejor presentación.
porque Dios se presentó con Abraham, Isaac, Jacob, con los profetas se presentó con ellos, pero donde se presentó completo y en la mejor versión, se presentó en Jesús, en su propio unigénito. Jesús hizo la mejor presentación Dios a la humanidad. Entonces ese Dios que empezó presentándose desde Abraham hasta Jesús es el Dios que nos creó a todos. Esto es una verdad que yo debo aceptar. Entonces todas las criaturas de la tierra, sean príncipes, reyes, aún el más sencillo, la función más noble que tiene una persona, no importa la función que haga ni el estatus que tiene, todos deben reconocer una verdad: tenemos un creador celestial, un creador divino, un creador que se llama Jehová. Entonces por eso el salmista nos llama a todos a aceptar esa verdad. Tenemos un creador, uno solo de todos. Uno solo nos creó a los millares de millares en las distintas esferas, el cielo y la tierra. Y luego nos dice otra verdad. ¿Qué verdad nos dice? Ya aceptamos esa verdad, y en esta mañana aceptamos esa verdad, tú y yo, porque estamos en común fe, porque esa es la fe. Creemos en esta verdad. ¿Y qué es la fe? La fe es un ámbito donde venimos personas las cuales creemos verdades espirituales. Por eso es la fe. La fe reúne personas que tienen una creencia en una verdad espiritual, pero llama la fe. Entonces por eso en la fe, los de la fe, los que tenemos fe, somos personas que venimos porque creemos en verdades divinas, en verdades espirituales, en verdades que no tiene la ciencia. Porque la ciencia no te va a decir que el creador es Jehová. La ciencia te va a decir que el creador es una explosión, que tu creador es una ocurrencia, que tu creador es algún experimento científico. Pero nosotros no estamos dentro de las ciencias, estamos dentro de la fe. ¿Y qué tiene de particular o de común lo de la fe? Que creemos en verdades espirituales. Esos son los de la fe. Creemos en verdades espirituales de Dios. En esas verdades de Dios nosotros creemos. ¿Y cuál verdad creemos? Esta que el salmista dice, la creemos y le decimos sí, amén a esta verdad que el salmista dice: yo tengo un creador, mi alma me la creó un ser divino. ¿Quién me creó mi alma? ¿Quién me ayudó a formar mi cuerpo dentro del vientre de mi madre? ¿Quién me puso estos ojos, estas manos, esta forma, este género? El creador. ¿Y cómo se llama? Tiene nombre. Gracias a que Él se reveló primero con una primera nación, con unos primeros hombres, unas primeras tribus, nosotros ya conocemos su nombre. Se llama Jehová, Yahweh. Ese mismo Dios que se presentó a ellos es nuestro creador también. Es el creador de todos, no solo de Israel, no solamente de los hombres, también de los ángeles y de todo lo que vive y está creado. Tiene una fuente: Jehová, el creador. Y nosotros decimos sí, amén, gracias a mi creador, y damos gracias porque yo fui creado por este mismo Dios que está hablando este salmo. Yo fui creado por este Jehová, por este ser omnipotente, divino, poderoso, que tiene el don de crear, que tiene el poder de crear, un poder infinito para crear tantos seres, todos únicos, irrepetibles, pero es el mismo creador. Maravilloso nuestro creador, y le damos gracias porque esta verdad ya está revelada y aceptada en mi corazón, en mi espíritu. ¿Cuál verdad me gobierna? Mi creador es Jehová, Dios, el mismo que se presentó acá en Israel en el Antiguo Pacto, es el mismo creador nuestro. Entonces esa verdad se revela, la acepto y doy gracias. Y en esta mañana le damos gracias a mi creador, Jehová, por habernos creado. Dentro de las muchas criaturas que creó, tuvo la gracia de crear al hombre y crear a la mujer, y allí entramos nosotros. Gracias que tenemos creador. Entonces esa es la primera verdad. Y otra verdad nos dice, entonces todo fue creado por Dios. Ya este salmo viene y me hace entrar a la fe, porque si tú vas por la ciencia te va a decir no, que el sol se creó por partículas en el universo y se hizo solo. Entonces no, yo no creo esa mentira, eso es mentira. Yo creo esta verdad,
Y por eso estoy dentro de la fe, porque la fe reúne a personas que creemos verdades espirituales. Esos somos los de la fe, los que creemos las verdades de Dios, no de la ciencia. Entonces acá el salmista nos deja registrar una verdad que todos debemos saber. Por muy grandioso que se vea la criatura, lo creado, su autor es Jehová Dios. Dios lo creó. Por muy muchas funciones que tenga, por muy hermoso todo su ser que fue creado, Dios lo creó Dios, fue Dios el que lo creó. Tiene creador y es uno solo para todos. Y acá está la verdad, se llama Jehová. Esto es una verdad para siempre. Jehová es el creador. Entonces está diciendo el salmista, ahora nos dice cuáles criaturas. Bueno, menciona muchas. Menciona criaturas que están en los cielos, habitan los cielos, y también habla de las criaturas que habitan la tierra y criaturas que habitan el abismo y criaturas que habitan los mares. En todas esas esferas hay criaturas. Y dice todo ello, ahora dice, todos ustedes, todas las criaturas creadas por Jehová Dios deben hacer algo: alabar a su creador, alabar a Jehová. Después de eso vamos a encontrar la palabra que más se repite: alabarle, alabarle, alabar, alabarle, alabar, 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 alabar. ¿A quién hay que alabar? Al creador. ¿Y quién es el creador? Jehová, nuestro creador. Y un ángel alaba a su creador, que es el mismo creador nuestro. Tenemos un solo creador. Por eso en la escritura vamos a encontrar que dice un solo Dios, Padre de todos, creador de todos, Jehová. Este Jehová que inicialmente empezó a presentar un pueblo, una nación llamada Israel, ese mismo Jehová. Nosotros creemos que Él es nuestro creador y es una verdad sí y amén. Entonces, ¿qué debemos hacer todos los creados por Jehová? Algo muy justo, algo muy virtuoso: alabarlo. Dice, alaben a Jehová desde los cielos, desde la tierra y desde los abismos. De toda parte del universo Jehová debe recibir alabanza. De toda parte del universo Jehová recibe alabanza. A Jehová lo alaban los ángeles, lo alaba el ejército de los cielos. Entonces no puede ser que a Jehová reciba alabanza de todos los seres menos de los hombres, ¿no? Entonces ahora los hombres y las mujeres, las doncellas y los niños, por eso dice el salmista, doncellas, niños, ancianos, hombres, también manden, envíen sus alabanzas al Creador, porque Él recibe alabanzas en todo tiempo de todas las criaturas del universo. Entonces nosotros también enviamos nuestra alabanza a nuestro Creador, a nuestro Padre, y le decimos: Padre, tú me creaste y mis alabanzas son para ti. Mi alma tiene razones para alabar a mi Creador, primero porque Él me creó y porque es un mandato que tiene la palabra. Dice, todo lo creado debe alabar. En otros salmos lo dice el salmista: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y yo respiro gracias a que Jehová me dio esa porción de vida. Entonces, ¿qué deben hacer todas las criaturas creadas por Jehová? Primero, reconocer que un solo creador es creador de todos y que es un Dios y que tiene nombre. Se reveló su nombre a un pueblo cercano a él. A Moisés le reveló el nombre diciéndole: ve con este nombre y dile a Israel que yo los voy a sacar, y dile a Faraón que los deje salir en este nombre. Vas a llevar mi nombre para que ellos sepan que en qué nombre van a salir. Y les reveló el nombre de Yahweh, que por las traducciones llega a nosotros como Jehová. Entonces nosotros esta mañana de fe aceptamos esta verdad, la revelamos y sabemos que nuestro Dios Jehová es el que nos creó a nosotros, es el autor de mi creación, es el autor de mi especie, de mi género, de mi ser, de mi alma, de la personalidad que tengo, del ser adentro que tengo. Eso lo creó tu creador Dios, tu Padre celestial, Jehová. Maravillosa verdad. Por eso lo de la fe, creemos en verdades espirituales de Dios. Y eso, como tú crees esa verdad y yo creo esa verdad, en esa verdad nos hacemos una hermandad. Somos hermanos de la verdad. La verdad nos hace hermanos. La verdad nos hace uno.
Esta verdad que yo creo, la crees tú y nos hacemos uno en esa verdad. Creemos la misma verdad. ¿Cuál verdad? Tenemos un único creador, una única fuente de creación. Dios Jehová, el Padre Celestial que creó los ángeles, los grandes monstruos marinos, el hombre, los niños, los seres humanos, es nuestro creador. Y ahora, ¿qué dice el salmista que debemos hacer? Dice, alábenlo vosotros todos, alaben al Señor. Y dice, ¿por qué deben alabarlo? Porque deben alabar su nombre, porque Él mandó y ustedes fueron creados, porque Él los hizo ser eternamente y para siempre. Le dice, alábenlo porque este creador los creó, Él fue el que ordenó crearlos a ustedes. Entonces acá hay una verdad, hay otra verdad. ¿Por qué? Porque Él dice, el autor dice, Jehová ordenó, mandó a que ustedes fueran creados. Entonces acá la pregunta es, ¿a quién mandó a crearnos? ¿A quién le ordenó que nosotros fuéramos creados? Entonces lo que está diciendo el Salmo es que aunque Jehová es el que da la orden, pero alguien la ejecutó. Entonces allí aparece un misterio de otro que ejecuta la orden. Entonces no solamente Jehová es el responsable de mi creación, sino que también es responsable de mi creación el que ejecutó la orden, el que cumplió el mandato para crear todas las cosas. Maravilloso. Está Cristo escondido aquí en este salmo. ¿Por qué? Porque luego vamos a saber más adelante en el Nuevo Pacto, por la revelación del Espíritu Santo, que quien recibió la orden, el mandato para crear todo esto, los cielos, la tierra, los ángeles, todos los seres, el que ejecutó el mandato, la orden, fue el Verbo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que luego manifestado en persona es Jesús el Cristo. Él es el que ejecuta la orden de creación. El Padre es el autor intelectual de la creación y Cristo es el autor material de la creación. Entonces acá dice, alábenlo porque el autor intelectual, el que pensó en crearlos a todos ustedes, es Jehová. Y Él le ordenó a alguien que a ustedes fueran creados. Él ordenó a alguien que ustedes llegaran a tener vida, fueran seres vivientes. Pero aquí el Salmo no nos dice a quién Jehová le ordenó crearnos. Acá no nos dice el Salmo por medio de quién Jehová creó a todo lo que debe alabar a Jehová. Por eso es una verdad incompleta. Si hay una parte de la verdad, ¿qué me muestra? Al autor intelectual, pero no me habla del autor material. No me habla de quién fue el que prestó el vientre. Así como que yo dijera a un hijo, le dijera, mira hijo, quien puso la semilla para que tú vivas es este papá. Él puso este esperma. Pero yo tengo que decirle la otra parte de la verdad, que no solamente fue ese hombre que puso la semilla, que se necesitó otro cuerpo, un vientre que lo albergó por 9 meses para también tener forma. Entonces es una verdad que tiene dos partes. Una parte puso algo y la segunda parte puso la otra parte, la segunda parte. Entonces acá no nos dice, no nos habla del que prestó el vientre, del que nos dio la materia, del que nos dio la visibilidad. No, nos habla del que nos dio la invisibilidad, nos habla de todo lo invisible. Por eso es que el antiguo pacto habla de puras verdades invisibles, pero Cristo viene y trae las verdades visibles que hacían falta, que no las podíamos entender. Entonces por eso Cristo completa la verdad. Es igual que un ser. Primero es un ser invisible en el Padre, es un esperma que nadie ve, pero la madre lo hace visible. Pero Él es el mismo que estaba en el papá, pero ahora la madre lo hizo visible. Entonces el Cristo nos hizo visibles. Él hizo visible todo lo que el Padre Celestial creó invisiblemente en su pensamiento. Cristo le dio visibilidad. Entonces, pero acá no dice que alaben al que ejecutó la orden. Acá no dice que alaben también al que cumplió el mandato. Aquí no. Por eso está incompleto. Acá solamente, y está legal y es verdad, dice alaben al que
a la fuente, al autor intelectual, al que los pensó a ustedes primero invisible a todos, los vio en un pensamiento, a Él, alábenlo. Maravilloso, y sí es verdad, lo seguimos alabando. Pero luego tenemos, cuando viene Jesús, viene y nos revela la otra verdad, que nos hace completar el Salmo. Y ese Salmo lo completamos en Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5:13 se completa el Salmo. Aquí está incompleto. Entonces sí es una verdad, pero está incompleta. Pero ¿qué es lo importante? Primero saber que yo ya tengo esta verdad, la acepto. ¿Tú aceptas esta verdad? Yo acepto esta verdad. Y eso nos hace hermanos en la fe. ¿Qué verdad acepto? La primera, que alguien me pensó a mí primero invisiblemente. Esa es la primera verdad que... ¿Y quién fue ese alguien? Jehová. Fue el que me creó a mí invisible. Pero el que ejecutó la orden de Jehová, me hizo visible. Entonces hay otro ser que está dentro de mi creación, que aquí no se ve, o sí trata de verse, pero no recibe la alabanza. Entonces por eso esta primera verdad, el Señor Jesús, David, el salmista, sí la expresa, pero está incompleta. Entonces, cuando yo necesito por eso a Jesús, porque Jesús me completa la verdad, Jesús me completa el misterio. Sin Jesús no hay perfección. Por eso Jesús es lo perfecto, porque Él llega y completa todo lo perfecto. Entonces, sin Cristo no puedo entender el misterio completo. Entonces, David, ¿qué dice? Nosotros venimos de un Dios que nos hizo invisible, pero a alguien le mandó, a alguien le dio la orden de ser creados. Y ya Juan, el apóstol, viene y nos dice a quién Jehová Dios le dio la orden. Y lo más hermoso es, pues, que no se la dio un ángel, porque un ángel también fue creado por el que recibió la orden. Entonces, fuimos creados por alguien superior que un ángel. Fuimos creados por alguien que no necesitó ser creado. Entonces ahí empieza el misterio, que viene y nos lo revela en los Nuevo Testamento. Ya en Juan viene y nos revela otros misterios, otras verdades que son mucho más misteriosas, porque Dios no le ordenó a un ángel que nos creara, porque aún los ángeles fueron hechos por la obediencia del que Dios ordenó que los creara. Entonces no fueron los ángeles los que nos crearon. Y lo más alto que hay en los cielos que los hombres entienden son los ángeles, y ellos no. Dios no les ordenó a ellos que crearan a los hombres. Por eso los ángeles no son nuestros creadores visibles. Ellos necesitaron también del mismo autor intelectual y del material para ser creados. Solo que el Salmo muy invisiblemente te lo deja ver. O sea, si alguien pasa muy rápido no lo ve, pero ahí está. Dios le ordenó a alguien, le dio la orden, el mandato de crear a todos estos seres. Entonces la pregunta es, ¿a quién Dios le ordenó darnos la visibilidad de lo que ya Dios nos había hecho invisible en Él? Entonces nos dice, no pacto, ¿quién? Cristo Jesús, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios existe con Dios desde el principio. Por eso dice, el Verbo y Dios son uno. Y desde el principio ellos han estado desde el principio. Y por medio del Verbo, Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles. Eso ya lo vamos a encontrar en las palabras de otro hombre de la fe que tuvo un nivel muy alto. ¿Por qué tuvo un nivel muy alto de fe? Por las verdades que le revelaron. Usted no alcanza un nivel más alto de fe por las obras que hace. No son tus obras las que te dan la estatura de fe. Es la revelación de verdades. Por eso el tamaño y las verdades que te revela el Espíritu te dan el crecimiento de tu fe. No es el tamaño de tus obras. No, yo voy a llevar 5,000 panes allí a una comunidad pobre. Esas obras no te aumentan la fe. Eso te aumenta las obras, pero no la fe. Porque la fe es el escenario de la verdad, verdades espirituales. Entonces, entre más verdades espirituales tenga una persona, su fe es de mayor tamaño, es de mayor altura, medida. El tamaño de las verdades espirituales de Dios. Lo que más conozca por revelación de Dios, que sea verdad, no que sea un invento ni una imaginación, tiene que ser una verdad revelada. Entonces, viene otro hombre. Jesús es el máximo, por eso Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. ¿Por qué?
porque nadie tiene más verdades espirituales que el mismo Verbo, que el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Él conoce todos los misterios de Dios, Él conoce toda la verdad completa. Entonces, por eso es el autor de la fe, consumador de la fe, que significa que no hay nadie después de Él y antes de Él que conozca las verdades espirituales completas. No hay nadie que lo supere. Él conoce la verdad espiritual en su totalidad, porque Él conoce a Dios y Dios es la verdad absoluta. Pero ha permitido que los hombres, Él les ha revelado unas verdades para que por medio de hombres se revele, porque el Señor Jesús ascendió y se fue a la diestra del Padre. Esa es otra verdad que tú y yo creemos, ¿verdad? En la fe que creemos que Cristo ascendió al tercer día, duró 40 días en la tierra hablando unos misterios y se volvió a ir y está sentado en el trono. Eso es otra verdad dentro de la común fe que tenemos nosotros. Eso es una verdad espiritual. Pero vino otro hombre que fue de gran tamaño, de gran medida, por las verdades espirituales que habló. Pero porque este hombre tuvo una gran fe, porque dijo estas verdades tan grandes que expresó y escribió en 14 cartas, escribió todas esas verdades, llamadas en el Nuevo Testamento las cartas del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Pablo. Porque este hombre, el Cristo, el mismo Padre Cristo, dice que lo llevaron hasta el tercer cielo. David no sabía cuántos cielos había. David sabía que hay cielo de cielos, pero no sabía cuántos. Todavía no, porque a David no le revelaron eso. Pero al apóstol Pablo dice que lo llevaron al tercer cielo. Y en el tercer cielo le mostraron unas verdades más que nadie más en la tierra conocía. Vino y las trató de explicar, porque decía: es que no encuentro las palabras para hacérselas ver a usted, no encuentro cómo decírselas de lo que vi. Él lo encerró en una palabra llamada inefable. Es que lo que yo vi, oí allá en el tercer cielo, son verdades inefables que no encuentro las palabras aquí terrenales para decirles a ustedes la verdad que yo vi. Entonces, y allí por el Espíritu hoy podemos accederlas y revelar esas verdades espirituales. Entonces, la fe se constituye o se eleva por el tamaño de las verdades espirituales. La fe no se cultiva por tus obras. Por eso dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. No, por obras no alcanzas tú la fe. Depende de la gracia de Dios que te revele la verdad. Y Dios, como tú eres su hijo y yo soy su hijo, Dios quiere revelarte las verdades, porque las verdades son herencia de los hijos y el Padre nos quiere revelar sus verdades. Lo que yo estaré dispuesto a decirle: Padre, sí, amén, yo soy un recipiente de tus verdades, yo quiero que me llenes de verdades, quiero que llenes mi alma, mi mente de puras verdades espirituales. No quiero llenarme de ciencia ni de conocimiento por allí sin sentido, basura, sino quiero que me llenes todo mi ser de verdades espirituales. Y el Padre también lo desea, pero yo también debo desearlo. Y una vez que lo deseo, pues ¿cómo voy a dar testimonio que sí quiero eso? Pues yo tengo que ir donde el Padre habla. Porque si yo le digo al Padre que me llene de verdades espirituales para aumentar mi fe, para conocerle, pero no voy donde Él habla, pues ¿cómo te vas a llenar? Hay un grifo, hay una llave donde tienes que ir a recibir. Entonces por eso todos somos puestos en un grifo, en un árbol donde te llenas. Siempre Dios va a permitir que tú te acerques donde Él te puede llenar de verdades espirituales. ¿Y qué va a hacer tu fe? Crece, aumenta, porque tu fe crece no por los sermones, no crece por los consejos de conducta, tu fe no crece por las obras, tu fe crece en la medida que se te revelan las verdades de Dios y las verdades del Hijo. Verdades espirituales, aumenta tu fe. ¿Sí? Por eso unos discípulos del Señor Jesús estaban allí enredados con un problemita que tenían allí, no eran capaces de sacarle un espíritu inmundo a un niño, que ese espíritu inmundo que estaba poseyendo al niño le hacía dominio de su voluntad y hacía que el niño intentara matarse, suicidarse en el agua, se tiraba al agua o al fuego. El espíritu ese inmundo lo tenía el niño pensando en desvivirse, lo tenía enfermo emocionalmente, psicológicamente, y el padre desesperado. Y dice que los discípulos no eran capaces de sacar ese espíritu inmundo. Entonces el Señor Jesús llegó y le dijo: hombre de poca fe. ¿Qué es lo que les está diciendo? Ustedes conocen todavía verdades muy pequeñas. Yo lo voy a sacar así, con un respiro, a este espíritu que no es nada, pero porque Él
es el autor de toda la fe, Él conoce toda la fe, Él sí sabe en qué fundamento se tenía que salir ese espíritu inmundo. Entonces por eso el Señor dice, ustedes todavía están pequeñitos, tienen poca fe, porque ustedes hasta ahora conocen verdades espirituales muy pequeñas. Y algunas que van a oír, tienen que creerlas, que ese es el otro punto. Porque el Padre te puede venir y te puede dar una verdad espiritual muy grande. Pero el otro punto es que tu corazón esté listo para creerla. Porque puede ser que el Padre revele algo muy grande y el corazón se cierra y dice, yo no creo eso. Entonces ya es un problema del corazón de la persona. Por eso yo debo tener un corazón creyente, un corazón blando, un corazón que le crea al Padre, sí, amén. Por eso muchas personas no creen que Dios el Todopoderoso pudo colocar un hijo en el vientre de María sin el esperma humano. Muchas personas no creen eso, le cuesta creer. Eso es una verdad espiritual grande. El Dios Todopoderoso engendró un hijo en el vientre de una mujer sin espermatozoide humano. Eso es una verdad maravillosa. Pero muchos no la pueden creer, dicen, no, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que se necesita un esperma humano y no puede ser Dios. Entonces el corazón no está endurecido, no está circuncidado. Por eso nosotros debemos circuncidar el corazón. Por eso ellos se circuncidaban el prepucio, el pene, lo del antiguo pacto. Pero nosotros lo que tenemos que circuncidarnos es el corazón. ¿Y por qué el corazón lo tenemos que circuncidar nosotros y ellos era el pene? Sencillo, porque las verdades que ellos iban a revelar eran más pequeñitas. Entonces la circuncisión de ellos era menor. Pero ¿por qué nosotros tenemos que circuncidar el corazón? Porque en el nuevo pacto el tamaño de las verdades que se iban a revelar son el tamaño de Cristo, el tamaño del cielo, muy grandes. Y para que se puedan creer, solamente se pueden creer con un corazón circuncidado. ¿Circuncidado de qué? Ellos tenían que circuncidarse la carne y el prepucio físico. Y nosotros nos tenemos que circuncidar el corazón de una carne y un prepucio espiritual, invisible, pero que está pegado en el corazón. ¿Y cuál es? La incredulidad. El corazón mío debe estar circuncidado de incredulidad, porque el corazón que tiene incredulidad va a tener un problema. Cuando Dios le revele una verdad tan grande, una verdad espiritual que le aumenta su fe, la persona, si no tiene el corazón circuncidado, va a decir, no creo en esa verdad. Y si alguien no cree la verdad,